Hola mis queridas amigas, mi nombre es Doña Marta y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Toqué la puerta del despacho del abogado con las manos todavía calientes por el café que no alcancé a tomar y, antes de que me diera cuenta, ella me miró como si yo fuera una desconocida. No era mi abuela la que estaba allí. Era la abuela de mi abuela quien, en aquel día de abril, apareció en la memoria como una mujer de rostro dulce y ojos que escondían ríos. Yo había venido porque me llamaron para la lectura del testamento. Esa palabra que a veces suena a fin y otras a justicia. Y la noticia llegó en un sobre con membrete de Denver. Colorado. Lectura de testamento, 14 de abril de 2003, 10:00 AM. Fue una mañana fría. El viento golpeaba las hojas de los álamos. Y dentro del salón el aire olía a papel viejo y a perfume barato que alguien había usado para sentirse importante. Ella sonrió cuando leyó la primera línea del testamento. Sonreía como quien reconoce una promesa. No esperaba gran cosa. Su vida había sido de frascos de vidrio con monedas, platos rajados y una costura perfecta en cada dobladillo. Pero esa sonrisa, tan tranquila, casi indulgente, me dejó sin aliento. ¿Cómo puede sonreír una anciana en la lectura de un testamento? ¿Qué esperanza encuentra una mujer que siempre cocinó para otros y guardó su ropa para el domingo? Esa sonrisa fue el primer hilo que tiré y me llevó a descubrir un nido de secretos que nadie imaginaba. Me acuerdo muy bien del frasco en la alacena de mi abuela. Un tarro Mason empacado con monedas de centavo, níqueles y a veces algún billete arrugado. Para los días en que el mundo se olvide de nosotras, me dijo una vez, y yo me reí, sin entender la grandeza de su prudente previsión. También recuerdo las perlas falsas que colgaban del cajón, no por vanidad, sino porque, según ella, las perlas guardan rezos. Esas pequeñas cosas que yo tocaba con la curiosidad de una niña, empezaron a cobrar sentido en el despacho del abogado. Allí estaban mencionadas en el inventario del testamento como objetos personales: tarro Mason con monedas, ubicado en cocina; collar de perlas, cajón mesita, cartas selladas sobre marrón. Fenomenal, pensé. Alguien había hecho el inventario con cuidado, casi con cariño. La carta principal estaba sellada con cera y llevaba la caligrafía de mi bisabuela, esa letra firme que siempre se inclina en la última palabra. El documento decía que la propietaria de la casa en Colorado, mi bisabuela Amalia, dejaba instrucciones muy claras: distribuir objetos de recuerdo, nombrar a un albacea y, sobre todo, abrir un sobre secreto solo en presencia de la nieta más cercana por consanguinidad, si la heredera así lo quisiera. Aquella cláusula me hizo fruncir el ceño, y sin saber por qué, sentí un frío en el estómago. Porque una mujer que había vivido en esa casa de madera, con la chimenea que crujía en invierno y las mantas cosidas a mano, tendría un sobre que debía abrirse solo ante su nieta por sangre? Mi abuela no dijo nada en voz alta. La vi sentarse recta, como si la espalda no le doliera. Era ya una mujer que medía sus palabras como quien mide los ingredientes de una sopa que ha de durar para muchos. Observó al abogado mientras él le explicaba los números. Una modesta cuenta en el banco, 2.450 cerusia. Algunas joyas familiares. El cobertor de lana tejido por la propia Amalia y, sobre todo, la casa en un pueblo pequeño de las afueras de Colorado, con un valor estimado en 85,000 cerilers. Para ser honesta, mis amigas, me decía mi abuela después, hablando bajito para que nadie la pronunciara orgullosa. Esa cifra nos hace soñar, pero no nos cambia. Lo que nos cambia es lo que no se ve, la historia que viene con esas cosas. Yo, que había aprendido a escucharla con la paciencia de quien espera que pasen los ciclos, me quedé observando cada gesto. Ella había emigrado mucho después de que Amalia fuera a Colorado.
Siempre contaba que su abuela se fue porque la vida pedía más manos y más trabajo, y que en la frontera solo quedó una carta y el nombre de un pueblo que sonaba a nieve: Manitou Springs, Colorado. Ese nombre me hacía sentir frío, aún estando en mi cocina bajo el sol de mi país. La lectura siguió su curso, y la abogada pasó las hojas con respeto, mencionando fechas. Testamento firmado el 2 de noviembre de 1999. Codicilo fechado el 12 de marzo de 2002. Pequeñas fechas que, como migas de pan, debían conducirnos hacia algo mayor. Mi abuela sonreía porque reconoció una frase que su madre, mi bisabuela, solía decir cuando la vida se torcía: con paciencia se mete hilo hasta en piedra. Esa frase estaba escrita en un párrafo del codicilo, en una letra que a primera vista parecía la misma caligrafía. Pero había algo más. Una nota al margen, como si alguien hubiera querido asegurar que no hubiera dudas. Aquello hizo que mi corazón latiera fuerte. Sentí que la historia que ella me había contado a media voz en noches de Hanukkah y Rosario tenía ahora testimonio por escrito. La vida nos deja señales en los objetos más humildes. Mientras todo esto sucedía, a mi alrededor veían rostros de primos que no veía desde hace años, sobrinos lejanos y una abogada con los lentes al borde, midiendo cada palabra. Nadie se atrevió a abrir el sobre con cera. Mi abuela, la narradora real de la historia que les cuento, respiró hondo y dijo con voz que fue a la vez firme y temblorosa: si mi abuela quiso que lo abriéramos así, así se hará. Y yo la miré y pensé en todas las veces que la había visto coser cartas invisibles en las dobladuras de su vida. La casa de la que hablaba el testamento estaba descrita con cariño. Una casita de 2 pisos con porche, un huerto de manzanas que pende aún en la memoria del inventario, y una caja fuerte empotrada en la pared del ático. Esa caja fuerte fue la que todos miramos con silenciosa avaricia hasta que la abuela leyó la cláusula que decía: caja fuerte. Abrir solo con la llave entregada a la nieta por consanguinidad. La llave, según decían, había estado siempre guardada en el tarro Mason. ¿Quién hubiese imaginado que un tarro de monedas contendría la llave de una caja fuerte? La abuela se levantó con manos que parecían hechas de hojas de otoño. Iba a buscar el tarro, pero alguien interrumpió y preguntó por la identidad exacta de la nieta por consanguinidad. Se miraron los papeles, tablas genealógicas escritas a mano, fotos con fondo descolorido en las que Amalia sonreía con un delantal. En esos rostros viejos, mi abuela buscó la confirmación de que era su deber, y la abogada, con voz práctica, anunció: Doña Marta, usted es la nieta más cercana por consanguinidad. ¿Puede usted abrir el tarro? Oh, cómo se iluminó su cara con una mezcla de sorpresa y algo parecido al alivio. Era como si una puerta vieja se le hubiese abierto de golpe. Me levanté también, con la curiosidad de una niña, y fuimos al coche. El camino a la casa donde habíamos dejado las cosas estaba lleno de recuerdos. La vecina con la receta de pan, el número de la vieja caja fuerte garabateado en una lista. Cuando abrimos el tarro Mason, entre monedas y billetes doblados, apareció una llave pequeña y oxidada, envuelta en un papel con la fecha 15/06/1963 y una nota que decía apenas: para C. Abre la verdad. ¿Quién era C? ¿C de Clementina? ¿C de Catalina? Mi abuela tragó saliva y sus dedos temblaron. En el papel estaba la letra inclinada de Amalia, y yo juraría que había una mancha de café como las que ella siempre dejaba en los márgenes de sus cartas. Mi abuela tenía, sin embargo, un secreto en su propia memoria. Cuando era niña, Amalia le había susurrado algo en la cocina, entre cucharas y tarros, que nunca se atrevió a repetir en público. Era una promesa, dijo, de no contar lo que no me pertenece a mí sola. Y sin embargo, esa llave y aquel sobre con cera parecían pedir que la promesa se rompiera.
Hubo un instante en que pensé que no debía abrirse la caja. ¿Qué clase de verdad se esconde tras llaves y papeles? La abuela me miró y dijo, si mi abuela puso la clave así, es porque la verdad ayuda a quienes vienen detrás. Y yo la acompaño en esa fe, aunque me tiemble el cuerpo de solo imaginar lo que podríamos encontrar. Las promesas antiguas pesan más que el metal de una llave. La caja fuerte alzó su voz de metal al abrirse. Dentro había una pila de cartas atadas con una cinta rota, algunas fotografías en sepia, un cuaderno de cuero con la palabra Memorias escrita en la tapa y un sobre sellado con un sello de cera negro, el mismo sello que aquel sobre marrón tenía por fuera. Entre las cartas encontré recibos. Uno de ellos, fechado el 3 de septiembre de 1948, mostraba el pago de $200 por una parcela de tierra en las afueras de Manitou Springs. Otra carta, con letra apretada, contaba el nombre de una persona que se mencionaba como amigo de confianza y un monto de $3,500 entregado en efectivo. Dinero, tierra, nombres, piezas de un rompecabezas que prometía algo más que bienes. El cuaderno al abrirlo guardaba entradas con fechas precisas: 1952, 1957, 1961. Palabras que empezaban con huida, trabajo, promesa. La primera página decía, para quien me entienda, no es por la tierra que me fui, sino por lo que la tierra guarda. Allí, en ese ático polvoriento con rayos de sol que atravesaban la madera, mi abuela leyó la primera carta en voz alta. La carta hablaba de una promesa hecha por Amalia a una joven muchacha que no había podido quedarse en su pueblo natal. «Cuidarás de ellos», decía la letra, «cuando yo ya no pueda. No hay riqueza mayor que la memoria». Mis manos se fueron a la boca para detener un sollozo que todavía no había nacido. Ese instante me confirmó algo que desde niña noté. Las abuelas hablan en códigos, en recetas, en objetos. Una olla no es solo una olla, es una historia. Un tarro no es solo un tarro, es una caja de llaves. La abuela guardó silencio, y en ese silencio los primos empezaron a soltar sus propias historias. Vocecitas pequeñas de resentimiento, expectativas de dinero, reclamaciones que olían a años sin hablar. Pero la caja tenía más. Dentro del sobre con cera había un documento que no era legado material, sino una declaración. Palabras sencillas y directas. A quien me reciba, sepan que el verdadero legado no es la casa de Manitou, sino la verdad de lo que allí pasó. Quien quiera reclamar lo material debe primero aceptar la verdad. Quien la oculte no tendrá herencia. Aquella cláusula cambió la atmósfera de la sala. Las miradas se volvieron cuchillos. Mi abuela, que siempre fue de pocas palabras, se apoyó en la mesa y dijo con voz baja. Mi abuela se reía de la avaricia. Su alegría era contar lo que no se puede comprar. Y justo allí, cuando creí que todo seguiría como otro capítulo más de disputas por dinero, alguien lo dijo. ¿Qué verdad? ¿De qué habla? ¿Dónde está la prueba? Fue la voz de un primo que tenía ojos de contable y la boca afilada. En su cara se leía algo que me dolió ver: la fe en la herencia sin respeto por la historia. Yo sentí que la sonrisa de mi abuela en la lectura del testamento era ya una ofrenda, una oferta de memoria contra la codicia. Me quedé mirando el sobre como si pudiera quemarlo con la mirada. La última frase del sobre me heló la sangre. Quien oculte la verdad no heredará nada. Era una sentencia simple, con la caligrafía firme de Amalia, pero tenía el peso de una vida entera. Sentí el silencio como una sábana fría que se extendía por la sala. Los primos se movieron en sus sillas, incómodos, como peces fuera del agua. Uno de ellos carraspeó y dijo con voz dura: «Eso suena a condicionamiento moral. ¿Quién escribe esas cosas?» Nadie respondió. Nadie, excepto mi abuela, que puso su mano sobre la carta y murmuró. Mi abuela hablaba con la voz de las cosas.
No era fácil convencerla de callar. La tensión fue subiendo como el humo de la chimenea. El abogado, que había empezado el día con la calma de quien ya ha visto muchas disputas familiares, ajustó sus gafas y dijo que, legalmente, el testamento era vinculante y que la cláusula podía interpretarse como voluntad expresa. Pero las voluntades se pueden impugnar, y la ambición es experta en llevar la ley por las venas frías de la codicia. Fue entonces cuando la prima Rosa, de voz afilada y sonrisa calculadora, pidió silencio y se acercó al cuaderno de memorias que aún tenía el candor del papel. Quería leer en voz alta un fragmento, con el antiguo derecho de quien piensa que las palabras le pertenecen, y nosotros le dimos la lectura, como si fuera el último acto antes de la tormenta. Las entradas del cuaderno eran pequeñas frases, a veces solo una línea por día. 12 de marzo de 1951. El frío llega y no hay pan suficiente. Aún así, vino y dejó el abrigo para la niña. 9 de julio de 1954. Firmé el papel por la parcela. Ahora las manos tendrán techo. 3 de septiembre de 1948. Entregué 3.500 cons en efectivo a la señora que se ocultaría. Que Dios la acompañe. Las palabras se pegaban a mis ojos. 3.500 en 1948 no era una broma. Era una suma que podía comprar la calma para muchas vidas. En la cuenta de la abuela en el banco vimos cifras menores, 12.450. Pero en esas hojas, en tinta casi borrada, había nombres, direcciones, notas. Manitou Springs, casa de la esquina con manzanos, para quienes no tienen voz. Todo empezaba a encajar con una lógica distinta. Amalia no compró la parcela para lucro. Compró la parcela para dar alivio. Mi abuela suspiró y nos contó de cuando, en su niñez, la cocina de Amalia había sido un santuario donde entraban mujeres con vestidos rotos y pañuelos en la cara, donde se compartían panes y se cosían manos. Ella decía, más vale un techo que 100 palabras. Recordó mi abuela con la voz quebrada. Esa memoria, que a mí me olía a pan recién hecho y a humo de leña, ahora tenía tinta y fecha. Y la tinta hacía preguntarme, ¿por qué su propia familia la rechazó? ¿Por qué hay un rastro de enojo en la historia? Las respuestas empezaron a salir a la luz, no como cambios súbitos, sino como goteras después de una tormenta. Fue entonces que el primo Esteban, con su habitual desprecio, sacó del bolsillo una carpeta con fotocopias. «Encontré esto en el registro de la ciudad de Manitou Springs», dijo, arrojando las hojas sobre la mesa como quien planta bandera. Eran documentos que, supuestamente, mostraban que la parcela fue vendida en 1962 a nombre de otro familiar. En letra impresa y sellos oficiales, alguien había inscrito la transferencia de A. López Amalia. A. Familia X. Fecha: 15/11/1962. Las manos de mi abuela temblaron. ¿Cómo podía ser? Si Amalia había comprado la parcela el 3 de septiembre de 1948 con $200 en otra escritura y con el aporte secreto de $3.500 para proteger a quienes no tenían a nadie, ¿cómo se explica esa venta de 1962? ¿Y por qué la historia del testamento la presentaba intacta? Mientras todos discutían, yo fui a la caja donde guardábamos las copias de los papeles familiares. Había una carpeta con recibos, viejas facturas, un post-it con la letra de mi bisabuela que decía «No tocar sin la nieta». Entre esos papeles apareció una hoja amarillenta con un sello notarial del 20 de marzo de 2002. Era un acta de reversión, escrita de puño y letra por un notario local de Colorado, donde constaba que cualquier transferencia de la parcela de Manitou Springs registrada en 1962 fue producto de documentos falsificados y que la titularidad legítima se mantiene a nombre de Amalia hasta el día de su muerte. Mis manos se pusieron húmedas. ¿Falsificación? ¿Alguien había querido apropiarse antes, aprovechando la ausencia de Amalia?
La verdad asomaba como una pata de silla detrás del mantel. Murmullos, acusaciones, negaciones. El primo Esteban se puso rojo y negó con violencia. Negó que él o sus antecesores hubieran falsificado algo. Se defendió diciendo que esos papeles eran oficiales y que no podía ser. Pero la notaría adosada al cuaderno de Amalia era prueba fehaciente de que alguien había intentado borrar su nombre. ¿Por qué haría eso alguien?, pregunté en voz baja. ¿Para qué borrar la memoria de una mujer que amparó a otras? Fue mi abuela la que respondió, con esa seguridad tranquila de quien ha visto cómo la mala conciencia se arrastra. Porque la memoria pesa, y pesa más cuando unos la envían a la sombra para cobrar en luz. A veces, quienes desean borrar nuestra historia buscan un billete donde debería haber memoria. La disputa se enardeció. Los primos hablaron de la practicidad, vender la casa y dividir el dinero. Ofrecieron cifras, 85,000 lees que, en su voz, sonaban a solución rápida. Pero entre los papeles volvió a aparecer otra cosa. Una carta dentro del cuaderno, doblada con cuidado, con el sello de una iglesia vecina y la firma de un testigo llamada Hermana Carmen. Fechada el 17 de junio de 1963. La carta decía: yo, Carmen R., doy fe de que la señora Amalia protegió, entre los meses de diciembre de 1959 y marzo de 1961, a 3 mujeres que huían de trabajos forzados. Esta protección incluyó manutención y cuidado. Declaro que la señora Amalia actuó por caridad y sin ánimo de lucro. Firmado y sellado, con tinta firmemente empapada en la página. Un testigo eclesiástico. Eso cambió el tenor de la sala. Ahora no era solo la palabra de la abuela contra la ambición de los primos. Era una historia corroborada. Pero la corroboración no calmó a todos. La prima Rosa mostró un recorte de periódico amarillento que hablaba de escándalo en Manitú en 1961. Se acusa a una propietaria de manejar fondos extraños, decía el recorte en letra pequeña. Era una pieza con un tinte sensacionalista. Sin embargo, para alguien que quería justificar la venta, fue la confirmación de que Amalia tuvo problemas con la ley. Allí estaban las palabras que a menudo justifican la exclusión: sospecha, escándalo, pecados públicos. Mi abuela, con la voz apagada, recordó: mi abuela me dijo una vez, los escraches sirven para esconder caridad. Y yo, que la escuchaba, empecé a entender una verdad dolorosa. La buena obra se había convertido en arma contra su memoria. Entonces, con el corazón latiéndome en las sienes, encontré una hoja al final del cuaderno que no habíamos notado. Tenía la fecha 14/04/1963, el mismo día en que nos habían citado nosotros para la lectura del testamento décadas después, y una nota en letra temblorosa. Si buscan manchar mi nombre, sepan que dejé pruebas. Todo está depositado con el notario y, si la sangre desea el oro sin desenterrar nombres, que lo haga, pero que lo haga sabiendo que no será libre. Era una advertencia. Pero también había un fragmento en tinta roja. A mi nieta Marta confío en ti la llave. Si algo falta, búscala en la banca de la parroquia, en el libro de cuentas marcado con mi inicial A, que el giro. El cuaderno insinuaba que había una última prueba en manos de la iglesia local. Fue entonces cuando la abogada sugirió llamar a la parroquia de Manitou Springs para corroborar los documentos. Nadie, sin embargo, estaba preparado para lo que vendría. Una llamada desde la secretaria de la parroquia anunciando que, efectivamente, había un libro de cuentas que perteneció a la época y que en su margen, en tinta azul, existía una nota fechada 15/06/1963 con una copia notariada de un documento. La voz al otro lado del teléfono sonó con tanta firmeza que todos nos callamos. Era como si una voz de otro tiempo confirmara nuestra sospecha. ¿Quiere que venga la copia?, preguntó la secretaria. La abogada sonrió con una mezcla de alivio y decisión. Sí, tráigala.
y en 30 minutos un sobre llegaría a nuestras manos. Mientras esperábamos, la habitación se llenó de pequeños intercambios, disculpas veladas, miradas resentidas, la prima Rosa que consultaba su teléfono buscando compradores potenciales en línea. Pero cuando la secretaria entró con el sobre y lo depositó sobre la mesa, el tiempo pareció detenerse. Mi abuela lo miró como quien mira a un hijo regresar de la guerra. La abogada abrió el sobre con manos técnicas y sacó una copia notarial, mismo sello, misma tinta, que corroboraba todo lo que el cuaderno decía. La compra de la parcela con 3.500 €, la protección de mujeres, la existencia de un fideicomiso que Amalia había intentado crear en 1963 y que fue obstaculizado por terceros con fines de lucro. El documento finalizaba con una nota clara y directa. Se deja constancia, en caso de que la parcela se transfiera a terceros que oculten la labor caritativa de la propietaria, la propiedad debe ser revertida y destinados fondos a la Fundación de Refugio de Mujeres creada por Amalia. Era una voluntad explícita con fuerza legal. La sala se agitó. Algunas manos temblaron, otras se cerraron en puños. El primo Esteban, que hasta entonces había tratado de racionalizarlo todo, ahora palideció. Se levantó, su voz tembló, y acusó con una palabra que parecía querer reabrir viejas heridas. Fraude. Pero la notaría, la carta de la hermana Carmen, el cuaderno con las fechas, todo apuntaba a una intención clara de Amalia de dejar algo más que una casa. Dejaba un legado moral. Mi abuela se enderezó como quien encuentra su propósito en el sopor de los años. Mi abuela no quería dinero. Quería memoria, dijo. Si ustedes vienen a borrar la memoria, voy a pelearlas con mis piernas todavía. La memoria no se vende en subasta. Se defiende con coraje. La discusión se volcó entonces en tomar decisiones prácticas. Los primos querían liquidez. La abuela y yo queríamos justicia. La abogada, en voz baja, propuso una solución legal: presentar la copia notarial como evidencia y demandar la nulidad de cualquier venta anterior basada en documentos falsos. Fue en ese momento, en el que la palabra demandar flotó en la sala, que Esteban perdió la compostura y lanzó una acusación que nadie esperaba. Esto es viejo y manipulado. Mi padre trabajó por esta tierra. Ustedes quieren convertirlo en un museo para las historias de nadie. Su ira tenía una voz que venía de años de rencor. La tensión creció hasta un punto en que la abuela, con calma de roca, dejó algo caer sobre la mesa. Una foto doblada de 1959, donde aparecía su abuela Amalia junto a un grupo de mujeres con delantales, todas sonriendo, y entre ellas una mujer con una cicatriz en la frente que yo no conocía. Al pie de la foto, en tinta roja, una anotación. Para Marta, recuerda que las que amparamos fueron también hijas de alguien. La sala se llenó de un silencio que dolía más que cualquier discusión. Y entonces, justo cuando la abuela se disponía a revelar el nombre que estaba en la foto, la puerta del despacho se abrió de golpe. Un hombre alto, con una chaqueta que olía a viaje, entró apresurado. En su mano llevaba un sobre grueso y una carpeta con sellos del consulado. «Disculpen la demora», dijo jadeando. «Soy de Colorado. Vengo por la documentación que me pidieron. Me llamaron esta mañana». Todos nos miramos. «¿De Colorado? ¿Más papeles?» El abogado lo reconoció por el sello y abrió la carpeta. Era un conjunto de correspondencia entre la notaría de Manitou, Springs y un abogado de Denver, fechada entre 2001 y 2003. En esas cartas había menciones a una modificación final al fideicomiso de Amalia, algo que necesitaba testigos y la aprobación de su nieta por consanguinidad. El sobre que el hombre traía era una fotocopia certificada de un documento que, según parecía, había estado perdido. Un codicilo que no había sido registrado en el 2002 por una razón que nadie entendía. La sala se quedó sin aire.
La abogada abrió con manos que ahora sí sudaban. La hoja con fecha 12 de marzo de 2002 era una página que modificaba el testamento. Explicitaba que la parcela quedaría como residencia permanente para mujeres mayores necesitadas y para preservar la memoria de quienes fueron amparadas por la fundadora, y nombraba a Marta López como albacea con Vicentosin, autoridad para ejecutar la voluntad. El documento tenía firma, sello y la rúbrica del notario. Era el codicilo que mi abuela había mencionado al inicio. Era la prueba final. Pero entonces, como si la historia no quisiera darnos un respiro, el último párrafo reveló algo que me dejó sin palabras. Si la albacea nominada renuncia o es incapaz, la parcela pasará a la Fundación Manos que Curan en Colorado. En ningún caso, la parcela podrá ser dividida entre familiares que se nieguen a reconocer la memoria de las protegidas. Firmado: A. López. Amalia. Me dolió el alma. Era una claridad brutal y hermosa. Si aquel mensaje tenía validez, los intentos de los primos por dividir el botín quedarían anulados. Pero el clímax no vino aún. Fue en el momento siguiente cuando alguien, con la voz corta y ríspida, dijo: «Eso no prueba nada. Se puede impugnar la firma». La abogada respiró y contestó: «Podría intentarse, pero la notaría. El testigo eclesiástico y la coincidencia de fechas hacen de esto una declaración poderosa». Entonces, justo cuando la sala empezaba a inclinarse a favor de la memoria, el primo Esteban se puso en pie con una expresión que había visto antes, la del que acude al último recurso. Sacó de su chaqueta un sobre con una copia notarial más reciente, fechada en 2004, que declaraba otra cosa: la transferencia a nombre de la familia, con firmas aparentes y un sello que, para mis ojos novatos, tenía un leve rasguño. «Aquí está», dijo triunfante. «Documentos nuevos, legalmente válidos». El duelo de papeles comenzaba. La abogada tomó ambos documentos, colocó uno sobre otro y dijo una frase que nadie olvidará: «Hay que probar autenticidad». Y yo, con el corazón encogido, pensé en mi abuela, en sus manos cosiendo y en esa sonrisa que dio en la lectura del testamento. Habíamos llegado al punto donde el pasado y el presente se miraban cara a cara, y donde la verdad necesitaba un juez, una pericia, la palabra de alguien insospechado. Fue entonces cuando, con voz firme y temblorosa a la vez, mi abuela habló. Si mi abuela enfrentó denuncias en vida y aún así dejó todo anotado, es porque guardó una prueba más. No creo que todo esté perdido. Y con esas palabras, pidió que se abriera el sobre que aún no habíamos tocado, el sobre sellado con cera negra que, hasta entonces, había permanecido intacto. El sello de cera crujió bajo el pulgar de mi abuela y por un segundo, todas las respiraciones de la sala se volvieron una sola bocanada. Sentí el polvo de los años en el aire y el golpe del tiempo, como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta vieja. Dentro del sobre había 3 cosas: una fotografía a color, un sobre más pequeño con un papel membretado de la parroquia de San Miguel de Manitou Springs, y una hoja doblada con una nota escrita con tinta azul y una rúbrica que todavía olía a perfume viejo. La fotografía era de 1963, pero en colores que parecían haberse resistido al óxido del tiempo. Amalia, de pie junto a la puerta de la casa con manzanos, y a su lado la hermana Carmen sosteniendo un libro de cuentas. En el fondo, casi ocultas, había 2 figuras que ahora reconocimos: el joven que había sido el abuelo de Esteban y otra persona con semblante duro, vestido de traje, que más tarde descubriríamos era un apoderado de negocios que operó en la ciudad. Mis manos se erizaron. La vieja foto venía con un pie de foto escrito por Amalia. Para la verdad, 15/6/1963, Marta, si algún día te llaman, muestra esto. La fe que ella depositó en mi abuela ahora nos miraba a la cara. La hoja doblada era un documento notarial que detallaba la existencia de un
Fideicomiso protector creado por Amalia el 15 de junio de 1963, que designaba fondos destinados a refugio y manutención de mujeres mayores y desplazadas, y nombraba expresamente a la parroquia de San Miguel como custodio del registro hasta la minucia de su ejecución. Había firmas, rúbricas y un sello húmedo. La nota final, escrita por la propia Amalia, decía: si la legataria es llamada a decidir, que lo haga con memoria y con la balanza de la justicia. Mi abuela miró aquel documento como quien mira un espejo donde se ve su mejor decisión. La hermana Carmen, que estaba sentada en la primera fila, se puso de pie con las manos aún temblorosas y, con la voz que conservaba la cadencia de la oración, dijo: yo firmé. Recuerdo la noche. Ella vino al convento con frío en las manos y dejó el libro y la promesa. Me dijo: guarda estas cosas, hermana. No son para mí, son para las que no tienen voz. Su testimonio clavó un clavo más en la caja de la verdad. La sala se volvió arena que no puede moverse. Cuando la bondad se escribe, la mentira tiembla. La abogada pidió calma y, con la profesionalidad de quien sabe que la verdad también se prueba en la forma, llamó a un perito calígrafo. No era un acto de fe, sino de procedimiento. Sin embargo, cuando el perito, un hombre de mirada fina y una lupa que parecía un cetro, comparó la rúbrica del documento de 2002 con la rúbrica de la nota hallada en el sobre, su rostro cambió de tono. Son consistentes, dijo, y explicó por qué. La inclinación de la letra, la presión al final de la firma, la manera en que la A se enlaza con la L. Luego miró el documento de 2004 que presentó Esteban, ese que pretendía revocar los derechos, y en él observó trazos que no coincidían. Hay diferencias, afirmó con la calma de quien no busca espectacularidad, sino exactitud. Podría haber falsificación o alteración. El primo Esteban palideció como si su sangre se hubiera derramado en la alfombra. Ese momento la abogada pidió que se abrieran los extractos bancarios del fideicomiso. Eran hojas cuidadosamente conservadas que mostraban movimientos. Entradas de 3.500 en 1948. Pagos de manutención, hacia varios nombres entre 1959 y 1961 por valores que oscilaban entre 45 Ks y 150 Wara, pequeñas limosnas transformadas en sostén, y una mención fechada el 20 de marzo de 2002 de reapertura de fondos para fideicomiso a nombre de A. López. Las cifras eran modestas en la cuenta corriente, 12.450 celo, pero en conjunto narraban un patrón de entrega y protección. El contador que nos acompañaba dijo algo que me atravesó. Cuando ves los movimientos, ves la intención. Y en esos papeles la intención de Amalia gritaba. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. Esteban contrató a un abogado propio y alegó que los documentos notariados estaban contaminados por intereses externos. Acusó de parcialidad a la parroquia y puso en duda la honestidad de la hermana Carmen. Era un golpe sucio, una manera de ensuciar la certeza con ruido. La abogada de la familia nos miró con ternura y dijo: no basta acusar. Hay pruebas, testigos y pericias. Si tenemos que ir a juicio, iremos. Yo sentí en mi pecho un fuego pálido. La decisión se alzaba como una batalla que exigía fortaleza. El coraje no siempre ruge. A veces, simplemente se presenta y hace su trabajo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Llamadas telefónicas, visitas a Manitou Springs, peritajes, más fotocopias legalizadas y la llegada de un fiscal local que, tras revisar los documentos, anunció la apertura de una investigación por posible falsificación en la transferencia de 1962 y el documento de 2004. En una de las visitas a Colorado, la hermana Carmen nos condujo al archivo de la parroquia. Allí, en un libro de cuentas con tapas gastadas, encontramos la anotación del 15 de junio de 1963, depósito fideicomiso por A. López,
Firma: Amalia López. Testigo: Carmen R. Con esa entrada, el plan de quienes intentaron eliminar la memoria comenzó a desmoronarse. La fiscalía, con voz grave, dijo: «Esto es una base sólida». Y yo me sentí más cerca que nunca de mi abuela. Mientras la justicia caminaba, la familia se partió. Algunos primos se retiraron con rencor y promesas de demanda. Otros, avergonzados, empezaron a hablar en voz baja con nosotros, pidiendo explicaciones y ofreciendo disculpas que olían a arrepentimiento tardío. La prima Rosa, que había buscado compradores, llegó un día con los ojos enrojecidos y un sobre en la mano. «Encontré a la nieta de una de las mujeres que Amalia protegió», dijo. Traía cartas de agradecimiento dirigidas a Amalia con fechas de los años 60. «Gracias por darme pan. Gracias por guardar a mi madre. Gracias por creer en nosotras». Esas cartas refrescaron la memoria pública y pusieron rostro humano a la historia. No se trataba de bienes, sino de vidas salvadas. La abuela, por su parte, comenzó a moverse con una nueva energía. No era solo la lucha por la casa, era la defensa de un nombre. En una audiencia preliminar donde se debatía la validez de la testadura, la abogada expuso las pruebas, el cuaderno de memorias, la carta de hermana Carmen fechada el 17 de junio de 1963, la entrada del libro parroquial del 15 de junio, la pericia caligráfica que descartaba la autenticidad del documento de 2004 y el codicilo firmado el 12 de marzo de 2002 que nombraba a mi abuela como albacea. Las piezas encajaron con la precisión de un rompecabezas que por fin dejaba ver la imagen completa. El juez, cuando leyó los documentos, pronunció lo que muchos esperaban. Ordenó la nulidad de las transferencias, que se hubieran basado en documentos falsificados, y reconoció la validez del codicilo de 2002. La sala estalló en un murmullo, que se transformó en llanto y luego en risas ahogadas. Mi abuela se sentó con las manos sobre la falda, mirando el rostro de su nieta. Yo, con una mezcla de victoria y alivio. Era la victoria de la memoria sobre la codicia. No hubo gritos de júbilo, solo miradas largas que decían: «Lo hicimos». Y yo, que la había cuidado en pequeñas cosas, sentí que aquel triunfo no era mío, sino de muchas manos invisibles que Amalia había apretado cuando las noches eran frías. La justicia no siempre es un estruendo, suele ser un susurro que crece. Después de la sentencia, la familia tuvo que tomar decisiones sobre la ejecución del fideicomiso. La abuela decidió, con la serenidad que la había caracterizado, no vender la casa. En su lugar, pidió que se habilitara como Hogar de Memoria Amalia López, destinado a recibir a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad y a mantener un pequeño museo sobre la historia de las protegidas. Era la materialización del deseo de Amalia. La cifra inicial para remodelación y puesta en marcha se estimó en 35.000, cifra que se logró cubrir con la suma de la cuenta del fideicomiso, 12.450 seres, donaciones de vecinos conmovidos y la ayuda de una fundación de Colorado que apoyaba proyectos comunitarios. Cuando lo anunciamos, vi a varios primos bajar la cabeza. La casa no sería dividida ni vendida. La inauguración del Hogar de Memoria fue el 14 de abril de 2004, exactamente 41 años después de algunas de las fechas clave en nuestras vidas. Llegaron mujeres que habían sido protegidas y sus descendientes. Hubo pan casero, café que olía rico y el sol entrando por las ventanas que Amalia conoció. Hermana Carmen cortó la cinta con manos temblorosas y al terminar me abrazó y susurró: «Tu abuela fue valiente, tu abuela confió». Se me llenaron los ojos de lágrimas y pensé en las semillas pequeñas que alguien plantó y que crecen años después. No todas las heridas cerraron. Esteban mantuvo su resentimiento y llevó el caso a apelación. Sin embargo, la evidencia era sólida y el Tribunal Superior sostuvo la primera sentencia. En el camino, la comunidad supo la historia. ¿Cómo?
Entre 1959 y 1963, Amalia había protegido a mujeres expulsadas de trabajos humillantes, les había dado techo y las había inscrito en talleres de costura. Algunas de esas mujeres, con tristeza y gratitud, contaron cómo por años guardaron silencio por miedo y cómo una casa con peras en el suelo les permitió volver a creer. Las cartas de agradecimiento, esas que Rosa encontró, se encuadernaron y hoy forman parte del archivo del hogar. La verdad, cuando se siembra, da fruto con sabor a justicia. La responsabilidad de albacea recayó en mi abuela, pero, en mi opinión, el verdadero albacea fue ella y la memoria. Ella, con sus manos que han cosido y cosido tantas historias, decidió que la casa sería un lugar de enseñanza. Las nuevas generaciones aprenderían a leer los documentos, a respetar las historias y a no dejar que la avaricia entierre lo que fue noble. Con su liderazgo, fundamos una pequeña exposición permanente. El cuaderno de memorias, la fotografía de 15-6-1963, la carta notarial y cartas de aquellas protegidas. También abrimos talleres de costura y lectura para mujeres mayores y un fondo de pequeñas ayudas que se administra con transparencia y reunión mensual. En la noche de la inauguración, cuando las luces se apagaron y el silencio ocupó cada rincón, me quedé sola un rato en la cocina donde mi abuela acostumbraba a cantar. Saqué el tarro Mason y miré la llave oxidada que, como un símbolo, había abierto la caja de secretos. La coloqué sobre la mesa y pensé en Amalia, en la frase que ella dejó escrita. Con paciencia, se mete hilo hasta en piedra. Me dijeron que el maestro notario que atendió el codicilo de 2002 falleció en 2005. Me pareció una ironía dulce. La justicia había requerido vidas, memoria y constancia. Yo, que recibí la responsabilidad de velar por eso, sentí una paz que no es olvido, sino cuidado. Los años siguientes trajeron pequeñas victorias. La comunidad apoyó la iniciativa. La casa quedó impecable. Las ventanas fueron reparadas con cristales que reflejaban las montañas cercanas. Invitamos a escuelas y asociaciones. Los niños traían flores y los mayores contaban historias. En una de esas visitas, un joven me preguntó, «Abuela, ¿cómo supiste que debíamos pelear?» Le respondí con la voz que hace años había usado para contar la historia de mi propia abuela. Porque había una mujer que dejó pruebas y porque la historia no tenía por qué cambiar por el interés de unos pocos. Y su mirada mostró comprensión. La última vez que fui a la casa, fui con mi abuela. Ella ya caminaba más despacio y sus manos se movían con la memoria de los puntos de costura. Caminamos por el porche, olimos las manzanas y nos sentamos en la misma silla donde Amalia posó su taza de té. «Fuiste buena, Marta», murmuró, usando mi nombre con esa ternura que solo usan las abuelas al final de su jornada. «Lo hiciste por nosotras». Yo le tomé la mano y sentí la fuerza antigua de su disciplina. «No fui sola», le dije. «Hubo cartas, hubo firmas y hubo gente que creyó». Ella cerró los ojos y sonrió, como la primera mañana en la lectura del testamento. Las manos que se unen para proteger la memoria construyen legados. Con el tiempo, el hogar de memoria se convirtió en un referente local. No se trató de fama ni de cuentas bancarias grandes. Se trató de sustentar la dignidad de quienes ya no tienen mucha defensa. La Fundación colaboró con talleres de administración y transparencia. Cada año publicamos un informe con cifras claras, gastos de remodelación 34.972.50. Fondo de operación anual 8.500 $. Personas asistidas en el primer año 18. Esos números, tan fríos por una parte, son en realidad el lenguaje de la responsabilidad. Lo que comenzó como un tarro Mason con monedas terminó en un hogar que da té caliente y cobijo en noches frías. Al final de todo, hubo reconciliaciones pequeñas. Algunos primos se acercaron tímidamente y pidieron ser parte de la restauración. Otros nunca volvieron. La justicia hizo su parte y la memoria la suya. Para mí, la lección fue clara.
No es suficiente con guardar objetos. Hay que custodiar relatos y cotejar firmas de vida. Aprendí que la dignidad de una mujer que abre su casa para quienes nadie quiere no se compra ni se vende, se honra. Y ahora, mis queridas amigas, si les conté todo esto fue porque en mis manos quedó la llave de una historia que, por prueba y por fe, sobrevivió. Muchas veces pensé en cerrar el tarro Mason y meter la llave de nuevo, pero me di cuenta de que esa llave sirve, como servicio público, para abrir puertas que otros necesitan cruzar. Así que la coloqué en la vitrina del hogar, junto al cuaderno de memorias, y puse una placa que dice Llave de la Verdad, guardada aquí desde 15/06/1963. La verdad no es un objeto, es una llave que abre hogares. Si esta historia tocó su corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.